partimos comentándole de esta información mediante la cual el gobierno ha descartado la reutilización de Punta Peuco para internas embarazadas. Queremos profundizar en esta materia. Estamos junto al ministro de Justicia, Luis Cordero, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bien, ministro. Primero partir preguntándole porque hay diversas versiones periodísticas, no solo periodísticas, también en círculos cercanos, que señalan que este era uno de los anuncios que se iba a hacer en la cuenta pública y finalmente no logra materializarse. ¿Eso es cierto o no es cierto, primero? ¿Se había avanzado en el cierre de Punta Peuco para ser ¿En esta anunciado? cuenta pública? ¿Perdón? ¿En esta cuenta pública? ¿Me ¿Sí? está diciendo usted? ¿En esta cuenta pública? ¿Sí? No. ¿En la anterior? Sobre la situación de Punta Peuco, el gobierno tiene una posición que la ha transmitido, yo la he transmitido con anterioridad. Esto fue el año pasado, en enero de este año. Ahora nosotros respondimos formalmente 3 oficios que venían de septiembre del año pasado. Pero en términos sencillos, por la sobrepoblación penal que nosotros tenemos, quiero recordar que nosotros pasamos de 42.000 personas privadas de libertad, que es el número de plazas que tenemos, en 24 meses a casi 56.000 personas privadas de libertad. Tenemos una sobrepoblación muy significativa en muy poco tiempo y el Ejecutivo ha indicado que no está en condiciones de cerrar ningún establecimiento penal. En consecuencia, esto es un anuncio o preguntas a las cuales el Ejecutivo respondió a finales del año pasado, a principios de este, y ha sido bastante claro y consistente en este punto. Ministro, ¿cuál es la cantidad de sobrepoblación o el porcentaje de sobrepoblación penal que tenemos, o si usted quiere poner en otros términos, cuál es el nivel de hacinamiento que hay hoy día en las cárceles? A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos regiones que están más críticas que otras. La región de Atacama es una de las regiones críticas, esencialmente por lo siguiente. Primero, porque tenemos un aumento muy explosivo en muy poco tiempo. Nosotros hasta ahora no habíamos tenido ese crecimiento en tan poco tiempo. Segundo, hoy tenemos la mayor cantidad de personas privadas de libertad que ha existido nunca en la historia del país. Estamos en torno a 56.000. El periodo anterior que nosotros tuvimos una sobrepoblación muy significativa fue el año 2010, con aproximadamente 53.000 personas para 35.000 plazas, en el fondo, ¿no? Lo tercero es que el país durante estos últimos 15 a 20 años ha invertido en infraestructura penitenciaria, eso es cierto, a través del sistema de concesiones que viene en los 4 grupos que comenzaron bajo la administración del presidente Lagos. Pero eso implicó sustituir tipo de centros penitenciarios, pero no agregar significativamente en proporción un número importante de plazas. Entre otras cosas porque el número de personas privadas de libertad por 8 años más o menos se mantuvo relativamente estable en Chile. Entonces el país fue construyendo cárceles, que nos demoramos mucho, más o menos nos demoramos nosotros en construir cárceles entre 12 y 14 años. Fuimos mejorando esos centros penitenciarios y fuimos cerrando cárceles pequeñas. ¿Qué es lo que sucede? En 24 meses nosotros hemos tenido un aumento muy explosivo. Esto es un tema que vengo explicando en el Congreso desde el año pasado. Las proyecciones que teníamos hace un año se anticiparon mucho antes y esta es una información que yo regularmente estoy entregando en las comisiones del Congreso. Y por eso he sido tan insistente, porque la mayor cantidad de personas privadas de libertad han estado primero en la prisión preventiva, y por eso sigo yo muy específico sobre ese punto. En segundo lugar, la población penal extranjera en Chile ha crecido bastante en poco tiempo. Para que tenga usted un orden de magnitud, en Chile el 14% de la población que se encuentra privada de libertad es de nacionalidad extranjera. Y el tercero grupo es que el país en los últimos años ha aumentado el número de mujeres privadas de libertad. Chile es uno de los países que encarcela mayor cantidad de mujeres por población, ¿Ministro? De acuerdo a las estadísticas oficiales en el mundo. Más allá de la cantidad de plazas, usted me dice 56.000 personas es la población que hay hoy día, digamos, privada de libertad. ¿Cuál es la capacidad real? Tenemos 56.000 personas privadas de libertad y nosotros tenemos capacidad para tener presos a ¿cuántas personas? Por eso le preguntaba yo cuál. A 42.000. O sea, tenemos 14.000 personas que constituyen un hacinamiento. Distribuido, dependiendo cómo usted tenga la distribución en regiones y como tenga, claro, y dependiendo en la región y en segundo lugar la calidad procesal, porque para quienes nos escuchan, ¿por qué es problemático que usted tenga muchas personas
en prisión preventiva, es decir, en juicio sin condena. No solo por una cuestión de debido proceso, sino que esencialmente la gestión penitenciaria, traslado, reubicación, posibilidades de acceder a mecanismos de reinserción, se restringen o prácticamente se anulan en el fondo, ¿no? Entonces, cuando usted tiene muchas personas en prisión preventiva, además la gestión penitenciaria se hace más dificultosa en el fondo, ¿no? Entonces, por eso no es solo el número que tenemos, sino que también la calidad procesal, porque eso restringe la gestión penitenciaria. Ahora, un dato que yo creo que sí es importante. Son 42.000, pero el país viene avanzando en un plan de infraestructura. Hay algunas plazas que tenían algún tiempo y que se han estado inaugurando, pero una de las cárceles más importantes que se va a inaugurar es La Laguna, en Talca, que está terminando su adjudicación en la operación del sistema de concesiones, porque la cárcel ya está construida, y que debiera estar operando a finales de este año. Ahí aproximadamente son 2.500 plazas que se van a inyectar al sistema. En el fondo. Sí, más allá de esa, que una mirada genérica del sistema, me gustaría volver a poner la atención en Punta Peuco por el simbólico que tiene, porque efectivamente usted dice hay que verlo naturalmente región por región y uno entiende que es distinta la situación penitenciaria de la zona norte, donde probablemente el flujo migratorio es muchísimo más relevante que en el extremo sur de nuestro país, versus, no sé, Punta Peuco. Y ahí esta discusión es bastante antigua de cuáles son las condiciones y quiénes son las personas que están privadas de libertad en Punta Peuco. Y evidentemente uno pensaría que por las instalaciones del penal y por el tipo de reclusos que hay, que son básicamente uniformados, procesados por crímenes de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos, son condiciones de vida diaria de quien está privado de libertad muy distintas de, no tengo idea, los que están en la cárcel pública o en el norte de nuestro país. Hay una situación de privilegio en Punta Peuco hoy día, eso es bastante obvio, ¿no? A ver, es un centro penitenciario como cualquier otro. ¿Es como cualquier otro? Las personas condenadas por delitos... Sí, es que las personas condenadas por delitos de lesa humanidad están en dos lugares. Punta Peuco y Colina. En Colina nosotros tenemos 186 personas condenadas por delitos de lesa humanidad en ese lugar. De hecho, tenemos hoy día una discusión, un debate judicial con el fiscal judicial de la Corte Suprema, que ha recurrido a favor de esas personas por las condiciones de hacinamiento y atención médica. Y en segundo lugar, en Punta Peuco tenemos 135 personas que se encuentran cumpliendo condena. Ministro, déjeme hacerle un contrapunto. Disculpe. Está Punta Peuco. Déjeme terminar. Bueno, después le quiero hacer un contrapunto sobre ¿me deja terminar? Sí, por supuesto, pero para que pongamos la atención. Sí, esa es una zona donde está Punta Peuco, también se encuentra un centro de menores y además hay un recinto que el Estado de Chile compró el 2010, que es aproximadamente 26 hectáreas donde se iba a construir la segunda cárcel importante de Santiago. No se ha podido llevar a cabo ese proyecto porque no hay agua. En ese lugar no hay agua. Ajá. Los centros penitenciarios, Punta Peuco y el centro del Sename, reciben agua por camiones aljibes, respecto al cual Gendarmería tiene que establecer. Entonces, las condiciones, ese es un recinto que además tiene baja densidad porque es fundamentalmente personas de tercera edad que se encuentran privadas de libertad. Pero es un recinto penitenciario sometido al régimen de recinto penitenciario. Pero cuando usted me dice que Punta Peuco es un recinto penitenciario como cualquier otro del país, a ver, pongamos la lupa ahí. ¿Efectivamente las condiciones de los internos son como las de cualquier otro país o efectivamente hay más metros cuadrados, menos hacinamiento, menor cantidad de personas por metro cuadrado? No sé si son las condiciones que tienen todos los reclusos de nuestro país. No sé si las condiciones de Punta Peuco lo que pasa son... es que vamos a entrar en una discusión técnica. Por eso le pregunto, o sea, cuando usted dice Punta Peuco es un penal como cualquier otro, ¿efectivamente son las mismas condiciones? Es un penal como cualquier otro que tiene baja densidad. Es un lugar donde no hay torres, por ejemplo. Es un lugar que tiene capacidad para 130 y ya está entrando en una etapa de sobrepoblación. Van en 135. Las personas que están ingresando siguen ingresando a Punta Peuco, al igual que en el caso de Colina. Es un penal que a nosotros nos hubiese gustado densificar, por cierto que nos gustaría densificar. ¿Estamos en condiciones de hacerlo? No, por las razones de acceso a agua que tiene ese lugar. Pero desde el punto de vista del régimen penitenciario, es el régimen penitenciario de un recinto penitenciario. Ya, pero yo le pregunto por las condiciones. De la administración de Gendarmería. Ministro, yo le pregunto por las condiciones, porque cuando se produjo el cierre del penal Cordillera, que eso fue durante el gobierno del presidente Piñera, quienes hayan tenido la oportunidad de ingresar, a mí me tocó ingresar un par de veces para hacer entrevistas periodísticas, y el penal Cordillera había... Esto no tiene nada que ver con Cordillera. Por eso le digo, solo para poner el contexto, el penal Cordillera tenía condiciones que eran completamente
fuera de la norma, desde quinchos para hacer asado, en mesas de ping-pong. Por eso le digo, Punta Peuco es muy distinto, era una cárcel, muy distinto de lo que era Cordillera en su minuto. Completamente, sí. Penal Cordillera, convengamos que era una declaración de cárcel en un recinto militar. Sí, claro. Que era telecomunicaciones del ejército, que en verdad eran caballas personales. Cabañas, internet, mesas de ping-pong, quincho. Sí, yo creo, o sea, no quiero entrar en una comparación en relación a eso, pero en relación al centro penitenciario, es un centro penitenciario que a nosotros, claro, por cierto, nos gustaría que tuviese mayor densificación de destino. Hay restricciones que están vinculadas a la zona y al acceso a recursos de agua. Ministro, y técnicamente trasladar esas 135 personas es un tema, el lugar donde las traslada. Ya. Ministro, sobre el penal Punta Peuco ha habido, y usted en parte de la argumentación también nos ha dado razones de cómo ha ido creciendo y las razones de cómo ha ido creciendo la población penitenciaria. Y dice, por una parte, muchas mujeres privadas de libertad, y por otra parte, una enorme cantidad de ciudadanos extranjeros. Dice, el 14%, si no me equivoco con la cifra que nos da de la población penal, ya son ciudadanos extranjeros. Y uno pensaría, a lo mejor estoy equivocado, no quiero equivocarme, si es así, le pido que nos corrija el dato, que una parte relevante de eso tiene que ver también con la arremetida del crimen organizado en los últimos años en nuestro país, supongo yo. Puedo estar equivocado, pero uno podría pensar que puede haber algo de eso. Depende de la población. En el caso de las mujeres, la población... las mujeres tienen un delito prevalente... Drogas. Que es sobre el 50%, que es drogas. Sí. Esto es importante porque en el caso de los hombres, ese delito es en torno al 15%. Entonces, las mujeres están vinculadas a drogas, pero no porque sean líderes de la organización, sino que fundamentalmente porque es transporte. Ahora, lo que se conoce como burrero. El efecto que se produce es que el Congreso hizo una modificación que impide la expulsión. Entonces, en el norte tenemos una gran congestión de mujeres privadas de libertad que antes de esa reforma eran expulsadas y que hoy día no pueden ser expulsadas, ¿no? Ese es el primer aspecto. En el caso de población masculina, hay tres nacionalidades principalmente. La nacionalidad boliviana es una nacionalidad que históricamente ha sido relevante en los centros penitenciarios, especialmente por el norte. Pero hay dos que han crecido en el último tiempo, colombianas y venezolanos. Son datos públicos y quiero ser cuidadoso en eso. Y son los tipos de organizaciones en las cuales ese tipo de personas o el tipo de delitos en los cuales ellos participan. Que tienen un perfil criminógeno que ya ha sido detectado por el Ministerio Público y por Gendarmería. Por eso, entonces estamos más o menos de acuerdo que... Ahora, dicho, ojo, que el volumen de esas personas privadas de libertad es importante, pero no es el que explica esa alza tan significativa. También la explica la normalización post-pandemia, en el fondo, ¿no? O sea, muchas personas que al final... procedimientos que estaban detenidos y que luego tuvieron que activarse con personas que terminaron con medidas de prisión. Es que ahí usted pone dos elementos que son interesantes. Uno, ha crecido mucho la cantidad de mujeres presas, un elemento, y también nos dice ha crecido la cantidad de ciudadanos extranjeros presos, 14%, y una parte de ellos vinculado probablemente a delitos asociados a crimen organizado. Se lo pregunto porque hay dos propuestas sobre la mesa para eventualmente darle un destino nuevo a Punta Peuco, porque usted entiende, y evidentemente usted lo ha conversado en otra oportunidad, ha hecho declaraciones al respecto, que Punta Peuco tiene un valor simbólico. Hay un simbólico allí, dado que es un recinto penal en el cual van a parar las personas que son exuniformados, vinculados a crímenes de lesa humanidad. Para eso es Punta Peuco. Hay una propuesta de hacer de Punta Peuco un penal dedicado a mujeres privadas de libertad embarazadas. Y uno podría entender que eso puede tener algún sentido, ¿no? Por las condiciones diferentes, por lo injusto que es que junto con una madre que cae presa, nazca un niño privado de libertad en la práctica. Entonces ahí hay una situación que es muy compleja y tiene mucha arista humana y muy profunda de analizar. Es imposible, no hay algo de justicia, en el término final de la palabra justicia, de que un recinto como Punta Peuco, que tiene menos hacinamiento que otras cárceles de nuestro país, sea utilizado por mujeres embarazadas privadas de libertad. Con todo respeto, Iván, pero yo no sé si entendemos bien lo que implica una mujer privada de libertad, embarazada o madre dentro de un recinto penitenciario. Yo me lo puedo imaginar, no es una cárcel cualquiera. De hecho, el gran problema que tenemos es que las mujeres que tenemos privadas de libertad están en recintos que fueron adecuados como establecimientos de hombres. De hecho, solo en Arica hemos podido construir una cárcel
pensada exclusivamente en mujeres, y en el caso de una reapertura que tuvimos en Bulnes se pudo readecuar para ese fin. Las mujeres embarazadas dentro de un recinto penitenciario requieren de metros cuadrados distintos, de tipo de asistencia distinta, y en el caso de servicio, o sea, es completa. De hecho, la forma en que funciona el centro penitenciario debe ser distinto. Y en el caso de las madres es particularmente dramático. Las madres solo pueden tener sus hijos hasta los 2 años. Y yo no sé, para que logren dimensionar quienes nos están viendo la tragedia que esto implica. La primera palabra que suele aprender un niño o una niña dentro de una cárcel es cabo. Claro. Ese es el nivel niños que nacen privados de libertad en la práctica, del punto que tenemos. Además de eso, lo que suele pasar con las mujeres privadas de libertad, y permítame esta explicación un poco más larga, es que incluso ellas tienen una cantidad sustancialmente menores de visitas que los hombres. En una cantidad importante es porque su pareja las dejan de visitar o la abandonan, y en otro porque las madres deciden que sus hijos no las visiten esencialmente para no normalizar la visita a la cárcel. Hago toda esta explicación porque la propuesta del Ejecutivo es avanzar en un proyecto de ley de protección materno-infantil que impida que las mujeres embarazadas y las madres con hijos menores de 2 años tengan cumplimiento dentro de un establecimiento penitenciario y puedan tener un mecanismo de sustitución mediante mecanismo de control telemático. El objetivo del Ejecutivo es avanzar en ese proyecto que ahora está en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que tuvo un tránsito por la Comisión de Seguridad y que el Ejecutivo lo tiene dentro de sus prioridades. Pero el Ejecutivo ha puesto como prioridad ese proyecto para el caso de madres y mujeres embarazadas. Y en lo demás está el plan de mejoramiento de condiciones carcelarias para mujeres en general, porque hay cosas tan relevantes como el acceso a salud menstrual, al acceso a prestaciones sanitarias de muy distinto tipo, la situación de las mujeres privadas de libertad, no solo de la madre y de la mujer embarazada, es particularmente compleja. Pero para el caso de madres de menores de 2 años y de mujeres embarazadas, el Ejecutivo no quiere focalizar en un centro penitenciario, lo que quiere es que esas mujeres cumplan fuera de la cárcel. Aun cuando se pudiera de alguna manera al tener más metros cuadrados, menor hacinamiento, implementar mejores condiciones por toda la lista humana y que son muy dramáticas que usted revela y que uno puede imaginar, evidentemente, quien no lo ha vivido no podrá comprenderlo a cabalidad y ahí naturalmente eso es bastante de sentido común, pero si se requiere de los cuidados, tanto de neonatología, asistencia médica, todo lo que usted ha señalado, educación parvularia, porque estamos hablando de niños que durante los primeros meses de su vida, y a lo mejor 1 año o 2, dice usted el tope, van a pasar junto a su madre en un recinto penal. Y quizás, dadas las características físicas de Punta Peuco, por el tamaño, ya entendemos el tema del agua, pero si se da camiones de aljibe para 135 reclusos, podrá eventualmente reforzarse los camiones de aljibe si es que hay que albergar a más personas. Puede ser más de sentido común que estén allí ellas a que estén allí exmilitares procesados por violación a los derechos humanos. No le hace, porque hay parlamentarios, Lorena Fría en principio está levantando esta iniciativa, entre otros parlamentarios que están postulando esto. Sí, yo le quiero decir que el destino de Punta Peuco puede ser diverso, pero hay que generar condiciones para que ese proyecto sea posible. El Ejecutivo está haciendo otro tipo de evaluaciones para esa zona, y lo clave no solo es el acceso al agua, también es la distancia. Pero yo quiero ser bien directo en este punto. Creo que no es conveniente mezclar Punta Peuco con la situación de las mujeres embarazadas y las madres menores de 2 años. La situación, en el caso de las madres y las mujeres embarazadas, requiere de un tratamiento específico con indiferencia de lo que sucede en Punta Peuco. Y por eso la prioridad del Ejecutivo está ahí, por eso ha sido cuidadoso en la separación de este asunto también. Ministro, antes de preguntarle sobre el siguiente, que quiero alcanzar a preguntarle por la resolución de la Cámara a propósito de la remoción de la directora del INEH de la solicitud, pero antes quiero preguntarle porque también hay una alternativa que se ha levantado como una posibilidad para Punta Peuco, dado que estamos enfrentando una oleada de crimen organizado muy relevante, donde se requieren necesariamente condiciones de aislamiento, de segregación, que no son siempre posibles dadas las condiciones físicas de nuestros penales. Usted días atrás, en una entrevista con nosotros en la Radio Universo, nos adelantaba que ya estaba funcionando la inhibición de las antenas celulares, en fin, y esas medidas son difíciles de implementar en penales tradicionales. Tampoco es posible reutilizar Punta Peuco como una cárcel de alta segregación para bandas de crimen organizado
Porque eso es una realidad nueva en los últimos 5 años en nuestro país. Sí, nosotros, hay cosas que yo no puedo anticipar ahora, pero hay cosas que nosotros estamos trabajando específicamente en ese tema. Más allá de los proyectos que ya el presidente de la República ha anunciado y que están dentro del plan de infraestructura que se está ejecutando con toda la expansión de los módulos de máxima seguridad, nosotros queremos revitalizar lo que está en esa zona, esas 26 hectáreas que están del 2010 adquiridas para fines penitenciarios. No se pueden implementar precisamente por el tema del agua, pero hay temas probablemente de ingeniería que nos permitirían resolver todo ese paño. O sea, es una solución que sería ideal para la región metropolitana y estamos trabajando en eso, pero también estamos trabajando en otras alternativas de localización. Solo puedo decirle en esta entrevista que el Ejecutivo está trabajando específicamente en eso. ¿Y eso se conocería en qué periodo de tiempo? Pero esa zona, en estricto rigor, en esa zona, nosotros si solucionamos el problema de agua, solucionamos un problema de infraestructura penitenciaria que va mucho más allá de Punta Peuco. Ya, ministro, antes de seguir abusando de su tiempo, la Cámara aprobó la solicitud de remoción de la directora del INH. Fue una votación impulsada por Chile Vamos, 66 votos a favor, 51 en contra. Se considera que la directora accedió a sus funciones en la presentación de querellas. Bueno, ¿cuál es la posición del gobierno frente a esta solicitud que podría terminar con la directora Consuelo Contreras fuera del organismo? Ahora, nosotros entendemos que esta es una solicitud dirigida contra 2 consejeros, no sí, contra también contra el consejero Francisco INH, Ugaz, ni contra el INDH. Claro, y entendemos que le están haciendo imputaciones de responsabilidad personal. Lo segundo es que la Cámara de Diputados un grupo parlamentario presentó ese escrito, pero es para efectos que iniciar el procedimiento ante la Corte Suprema. Sí. Pero la causal de negligencia inexcusable que está en la ley es una calificación jurídica. Lo que se discute ante la Corte Suprema es una causal de remoción que tiene una calificación jurídica, que existe en otros cuerpos legales, como por ejemplo aquella que está vinculada a la competencia de remoción de fiscales regionales y de fiscal nacional que tiene la Corte Suprema. Entonces, hay precedentes sobre cómo se interpreta esa cláusula. De aquí en adelante, la discusión es estrictamente jurídica. El Ejecutivo es respetuoso de la autonomía. Pero disculpe, los consejeros... respetuoso de la autonomía del... Déjeme preguntarle si en la opinión del Ejecutivo los consejeros, la directora y el consejero Ugaz, ¿se han excedido de sus atribuciones con la presentación de querellas, por ejemplo, en el caso, no sé, del exministro Desbordes, en fin? ¿Hay o no hay un abuso de las atribuciones de los directores, de la directora y del consejero del INH? Yo creo que ahí se está haciendo una imputación. Las decisiones de un órgano colegiado son atribuibles a un órgano colegiado. Esto es bien relevante. La decisión de una presentación de una querella, más allá, cuál es mi opinión sobre las estrategias legales del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero la decisión que adopta el Consejo del INDH es una decisión colegiada. Y en el derecho público los organismos colegiados toman decisiones por acuerdo. En ese caso es un acuerdo de mayoría. Entonces, creo que hay que hacer una distinción bien relevante entre la simple presentación de la querella a la atribución de una acción de responsabilidad personal. La causal de remoción establecida en la ley para los consejeros del INDH es una causal de remoción de responsabilidad personal. Personal, no colectiva, no colegiada. No es colectiva. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que esto es bien importante? Porque el foro de discusión de la Cámara de Diputados es un foro donde se exponen argumentos políticos sobre argumentos jurídicos. Pero lo que está claro es que ante la Corte Suprema usted tiene que demostrar el cumplimiento de una causal donde solo se discuten asuntos jurídicos, no políticos. Y yo creo que ese es el gran desafío que tienen los diputados que están promoviendo esto para poder hacer este tipo de distinciones, que yo creo que desde el punto de vista legal son bien dificultosas, pero bueno, la decisión le corresponde a la Corte Suprema. Bien, pues ministro Luis Cordero, le quiero dar las gracias por estos minutos, que tenga una buena jornada y nos quedamos atentos a lo que usted anuncia, que no puede dar más detalles, ¿no? Que eventualmente podría haber una noticia en relación a dónde y cómo recluir a las personas que están hoy día siendo condenadas por crímenes de crimen básicamente organizado, ¿no? Que es una de las grandes preocupaciones de nuestro país. Ministro, muchas gracias. Que esté muy bien. Igualmente.